Y seguimos en Brasil, donde en las últimas horas se registró una fuerte protesta contra la presidenta Dilma Rousseff. Durante 10 minutos, ciudadanos de las principales ciudades rechazaron en un espacio publicitario presentado por el partido de gobierno. En el video participaban Rousseff y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. En el controversial mensaje, la jefa de Estado se mostró esperanzada pese a los problemas económicos que se registran en el país. Con cacerolas, con cornetas y gritos, los manifestantes exigieron la salida de Rousseff del Palacio de Planalto. Estamos em ano de travessia e essa travessia vai levar o Brasil a lugar melhor. Golpeamos las cacerolas y las ollas porque no podemos soportar más la corrupción que viene desde el gobierno de Lula. Han acabado con el país, le han robado a Brasil. Fuera Lula, fuera Dilma, que saquen a esta gente malvada de Brasil. Saludamos a esta hora en vivo en Río de Janeiro, Brasil, a Santiago Pérez, licenciado en Relaciones Internacionales, analista político y columnista del portal web Equilibrio Internacional. Una buena tarde, señor Pérez. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24 para nuestra teleaudiencia en las Américas. Muchas gracias por la invitación al programa y un saludo a la audiencia en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Esta protesta que veíamos en el video pasado, convocada en redes sociales, ocurre al término de una crítica jornada para la mandataria brasileña, quien según un último sondeo es rechazada por el 71% de los electores y apoyada solo por el 8%. ¿Qué significó este cacerolazo el día de ayer? Bueno, me parece que el gran disparador de la protesta del día de ayer, que se sintió realmente fuerte en muchas capitales del país, es la situación económica. Más allá de las denuncias de corrupción y la delicada situación por la que atraviesa Petrobras y muchos altos dirigentes del Partido de los Trabajadores, el gran motor de la protesta es la crisis económica. Recordemos que ha habido durante prácticamente todo el segundo mandato de Lula y todo el mandato de Dilma Rousseff grandes investigaciones de corrupción vinculados al partido de gobierno, y esto de ninguna manera generó manifestaciones, pero el disparador de la crisis económica. La economía brasileña está mostrando este año una caída del PBI de casi 2%, sumado a que ya es el tercer año que no hay crecimiento, es decir, tuvimos 2 años de recesión y este año tenemos contracción de la economía. Para tener en cuenta la magnitud de esto, la última vez que Brasil había tenido 3 años sin crecimiento de la economía fue en la década de 1930. Así que estamos hablando de que es el peor resultado económico en casi un siglo. Así que ese es el fondo de la cuestión. El desempleo se está disparando, la inflación se continúa acelerando, ya casi en el 9% anual. Y por último, el valor del dólar, el valor de la divisa extranjera, el real se ha devaluado fuertemente, lo cual se especula pueda generar mayores presiones inflacionarias de aquí al resto del año. Y el último detalle que termina, de dar forma a esta situación económica es la elevada tasa de interés que el Banco Central de Brasil ha elevado la tasa de interés para intentar contener la inflación, pero esto ha generado una restricción del crédito, siendo muchos bancos estatales que brindaban créditos para la vivienda o para la industria han tenido que restringir sus créditos o aumentar las tasas, lo cual termina de configurar un escenario de grandes dificultades económicas que generan obviamente un malestar en la población. Usted lo dice, señor Pérez, la inflación en Brasil es récord en 12 años, o sea, la situación es bien dramática. Sin embargo, cuando vemos el video, escuchamos frases como la crisis está en todas partes, dicen quienes critican quieren desestabilizar al gobierno de Dilma, y finalmente también está la frase de todos cometemos errores. Parece un reconocimiento por parte del Partido de los Trabajadores de la dificultad que enfrentan o que tienen frente a ellos en la actualidad. Le pregunto, ¿tiene miedo el gobierno de Dilma Rousseff frente a lo que pueda suceder con todo este panorama que se está presentando? Bueno, no sé si la palabra exactamente es miedo, pero definitivamente el aviso de ayer demuestra que el gobierno está tomando nota de la situación, está reconociendo las dificultades económicas por las que atraviesa el país, y de hecho el día de hoy las noticias
giraron en torno a posibles deserciones de altas figuras del Partido de los Trabajadores, lo cual muestra que no solamente en el frente económico, sino también en el frente político, las alianzas parlamentarias, que son las que en última instancia permiten gobernar al PT, allí en el Congreso, allí en Brasilia, están las alianzas políticas, se están comenzando a resquebrajar, con lo cual no caben dudas de que el gobierno está tomando nota de la dificultad de la situación. No sé si la palabra es miedo, pero efectivamente el gobierno está tratando de actuar y no está negando la crisis, sino que la está asumiendo. La izquierda ha respondido que están dispuestos a escuchar, a corregir, a mejorar. Textualmente han dicho, en los últimos tiempos se ha comenzado a darles una nueva utilidad a las ollas, esto con respecto al cacerolazo. No tenemos nada en contra de eso, solo queremos recordar que fuimos el partido que más llenó las ollas de los brasileños. ¿Cómo el Partido de los Trabajadores puede recuperar esta credibilidad que hasta cierto punto está perdida y la aceptación? Bueno, la apuesta del gobierno, sin lugar a dudas, en el plano económico la apuesta fue el año pasado retrasar todas las medidas impopulares para luego de las elecciones presidenciales, que como sabemos fueron ganadas por Dilma Rousseff y consiguió ser reelecta. Luego de asumir su segundo mandato, en el mes de enero, comenzó una serie de paquetes de ajustes, ya sea aumento de tasa de interés, reducciones de beneficios sociales, reducciones de subsidios, aumento de tarifas de energía, es decir, un paquete de medidas económicas que buscaba devolver el equilibrio fiscal a las cuentas públicas brasileñas. Pero estas medidas, realmente el gobierno, como dije anteriormente, lo postergó para luego las elecciones, es decir, todo su impacto negativo llegó después de las elecciones. Ahora la apuesta del gobierno es hacer un ajuste muy duro este año que corre 2015, especulando con que con unas cuentas fiscales más ordenadas, la economía podría recuperarse en 2016 o en 2017, ya para llegar a las próximas elecciones, con una economía nuevamente en crecimiento. Veremos, ahí realmente es difícil predecir qué sucederá, pero la apuesta del gobierno es esa, hacer un ajuste fiscal duro, un ajuste fiscal y monetario duro este año para poder tener crecimiento en los próximos. Agradecemos a Santiago Pérez, licenciado en Relaciones Internacionales, analista político y columnista del portal web Equilibrio Internacional, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Que tenga feliz tarde.